relacionado con esto, tenemos lo que es la seguridad en cuanto a riesgos de trabajo. El trabajador y el patrón tienen derechos y obligaciones para tener un ambiente de trabajo libre de riesgos. Es decir, el trabajador tiene la obligación de comportarse correctamente dentro de lo que es la empresa o sus actividades laborales. Es decir, debe de evitar realizar cualquier acto inseguro que pudiera poner en riesgo su seguridad o la de los compañeros o la de la misma empresa. Es decir, todo aquel trabajador que llegara a realizar o a cometer un acto inseguro y que llegara a ocasionar un accidente, ese ya es en sí un motivo de una sanción, que puede ser incluso la rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón. Aquí hay que tener cuidado también que el patrón no está eximido de cumplir con sus obligaciones de ofrecerle una atención a aquellos trabajadores que dentro de su jornada de trabajo, por indisciplina o por falta de capacitación, hubiese tenido un accidente. Es decir, el patrón sí está obligado a darle la atención médica, pero si después de las investigaciones se dan cuenta que fue negligencia del trabajador, bueno, pues terminada esa atención médica, el patrón tendría el derecho de buscar resarcir ese daño que se le haya ocasionado. Bueno, aquí para todos estos aspectos ya más específicos, sí tendríamos que remitirnos a lo que es tanto la Constitución mexicana, el artículo 123, como la misma Ley Federal del Trabajo, y también lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las juntas de conciliación y arbitraje. Todos estos organismos tienen como objetivo regular las relaciones obrero-patronales. Bien, ya finalmente tenemos lo que es la huelga. La huelga es un derecho que se estableció por primera vez en la Constitución de 1917. Es decir, antes de 1917 ningún país, ninguna legislación de ningún país, ninguna constitución expresaba en sus artículos el derecho a la huelga que tienen los trabajadores cuando ellos sienten la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo o que ven dañada su seguridad o sus condiciones de trabajo propiamente. Es decir, el trabajador o los trabajadores asociados en un sindicato tienen derecho a organizar un paro de labores en busca de una mejora de sus condiciones de trabajo cuando éstas se ven afectadas por la falta de compromiso del patrón o por las mismas circunstancias que se puedan ir surgiendo y donde ya los obreros, los trabajadores vean mermadas sus beneficios, entonces tienen el derecho a levantarse en huelga, pero obviamente para poderse levantar en huelga tienen que cumplir también con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, en el caso de las instituciones públicas, los obreros o los trabajadores, en este caso, deben de avisar cuando menos con 10 días de anticipación al emplazamiento de la huelga. Es decir, no pueden decir o llegar simplemente hoy estamos en huelga, no. Tienen que mandar un escrito en donde van a poner sus peticiones y tienen que hacer lo mínimo con 10 días de anticipación. Se tiene que presentar este documento al patrón o a la institución de gobierno que en este caso proceda, y también a las autoridades correspondientes que les vayan a ayudar en la conciliación de este problema, vamos a decirlo así. Entonces, tanto trabajadores del sector privado relacionados con el IMSS, como trabajadores del sector público relacionados con el ISSSTE o con el gobierno, tienen derecho a la huelga.
pero para ejercer ese derecho tienen que hacerlo por escrito, tienen que presentar un pliego petitorio, vamos a decir así, donde ellos estén especificando qué es lo que solicitan, a partir de qué momento se llevaría a cabo esa huelga, y a partir de ese momento empezarían las negociaciones entre el sindicato y el patrón a fin de llegar a un acuerdo y evitar esa huelga. En caso de que no se llegara a cumplir las necesidades de los trabajadores, entonces se llevaría a cabo ese paro de labores y las negociaciones seguirían llevándose a cabo hasta el momento en que se logre llegar a un acuerdo, el cual puede ser un aumento salarial, el cual puede ser una mejora de las condiciones laborales, o aquello en lo que tanto sindicato como patrón llegan a un acuerdo y resuelvan en terminar esa huelga. Entonces, repetimos, la huelga es un derecho que se estableció por escrito por primera vez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, entonces, como vemos, los derechos, obligaciones de los trabajadores, la seguridad social, el derecho a huelga y todos estos aspectos que hemos tratado en este tema son beneficios que tenemos nosotros como trabajadores y como mexicanos, y de los cuales debemos de mantenernos informados y darnos por ahí una paseadita por lo que son el artículo 123 y bueno, la Ley Federal de Trabajo. Son más de 1000 artículos y los transitorios, entonces ese sí está bastante extenso, pero sí podemos dar una leída a los puntos principales, que sí nos beneficiaría bastante y nos ayudaría a conocer y trabajar y desempeñarnos mejor en el ambiente laboral. Bien, muchas gracias a todos por su atención.